Buenas noches a todos, mi nombre es Eduardo Campos, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, quinto semestre, y en este video quiero hablar muy rápidamente de lo que es la política exterior colombiana. Primero que todo, partamos del hecho de que es la política exterior. La política exterior viene o de por sí se forma dentro de la política pública. ¿Qué es esto? Es el resultado de una actividad por parte de una autoridad que está investida de poder público y de legitimidad gubernamental. ¿Quién es? El presidente, el cual fue elegido por voto popular. En este caso, nuestro presidente Santos. Dentro de esta política, o para poder llegar a esa política exterior, se tiene que armar una política pública. ¿Qué es esa política pública? Tiene que tener cinco características. La primera, tener un contenido. Segundo, un programa. Tercero, una orientación normativa. Cuarto, un factor de coerción. Y quinto, un impacto social. En la parte del contenido, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero llegar? Lo segundo, que es el programa, qué son los requisitos o qué es lo que tengo que hacer para poder cumplir con mi contenido. En la parte de la orientación normativa tengo que tener muy en cuenta o establecer muy en cuenta qué es lo que nos atañe tanto del interior del país, la parte constitucional, la parte de las leyes y los decretos, y también mirar lo que viene de la parte de afuera, lo que en este caso podríamos llamar derecho internacional o las relaciones internacionales. Cuarto, el factor de coerción tiene que poseer legitimidad, tiene que tener autoridad para llevarlo a cabo. Y quinto, el impacto social. El impacto social es la política pública que afecta en sí el sector geográfico o la sociedad particular. En este caso yo me atrevo a decir que tiene que ir y tiene que cubrir las necesidades de cinco sectores fundamentales, lo que es el sector militar, el sector económico, el sector social, el sector político y el sector del medio ambiente. Esta política tiene que cubrir esta parte del impacto social, perdón, tiene que cubrir estos cinco sectores. Y así ya se puede establecer una política exterior. En cuanto a lo que hablamos de política exterior, está establecido lo que ha venido Colombia desde 1900, lo que fue el siglo XX, lo que han sido los últimos 50 años, ha sido una política exterior que ha estado diezmada. Colombia de por sí ha ha estado como tímida a lo que es la parte diplomática, a lo que es la parte de la diplomacia. Colombia, a pesar de que ha sido una nación que ha tenido una serie o ha tenido una homogeneidad dentro de su estado, porque afortunadamente Colombia no ha sufrido un, una dictadura como algunas partes, algunos sectores de lo que fue el Cono Sur, lo que fue Chile, Argentina, Uruguay. Bueno, Chile de pronto no, qué pena. Sufrieron de una dictadura. Colombia no. Colombia, a pesar de haber tenido, ya lleva 200 años en la cual siempre se ha limitado como a respetar el derecho internacional, apoyar los procesos de paz, pero de una forma diezmada. En este caso, ha sido tanto la parte diezmada que ha estado Colombia en parte de política exterior que siempre estuvo influenciada por lo que fue la parte de Estados Unidos. En el gobierno de Marco Fidel Suárez, cuando se perdió el canal de Panamá, tuvo una serie de consecuencias o una serie de cosas por parte al interior de las élites colombianas y aparte de eso lo que fue la parte del gobierno estadounidense por la pérdida de ese canal. Colombia, pues, abriendo un paréntesis, no solo ha perdido el canal de Panamá, ha perdido parte de lo que fue con Venezuela y actualmente está discutiendo lo que es la parte de Nicaragua, lo que es el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero esto simplemente lo dejo ahí sobre la mesa, el tintero sobre la mesa. Porque quiero continuar con respecto a lo que viene de la política exterior. Durante todo ese tiempo se estuvo manejando la política exterior. Hasta el gobierno de López Michelsin en 1974 es cuando ya empieza a hablar de 1974 a 1978. Él ya quiere como desligarse de esa parte de Estados Unidos y olvidarse de lo que fue la doctrina del Raspin-Polo, que era mirar hacia el norte, hacia el polo, perdón, y implementar una nueva doctrina, el Raspin Similia, que era mirar a sus semejantes. Esto de por sí estuvo diezmado también por los conflictos internos guerrilleros, perdón, ELN, que fue el primer movimiento FARC, todo esto y narcotráfico hicieron que estas cosas como que se diezmaran y solo hasta 1980 en adelante fue que ya se empezó a hablar del Raspin Similia, pero eso ya fue más que todo sobre el gobierno de Belisario Betancourt.
¿Por qué traigo esto a colación? Todo esto tenía una gran influencia dentro de lo que hacía la política exterior colombiana. Eh, si queremos mirar cómo está actualmente la política colombiana en materia exterior, tenemos que retomarnos a lo que es la parte de hace 50 años, para no ir más allá, o desde 1900, lo que fue el inicio del siglo XX. En esta parte tenemos que tener muy en cuenta también de que la política exterior siempre ha estado, siempre la parte colombiana, lo que es el gobierno colombiano, ha tomado decisiones así, a la loca, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque, vuelvo y abro otro paréntesis. Un ejemplo claro lo tuvimos, aparte de que, bueno, en 1980 Colombia entró a formar parte de los no alineados. Eso fue lo que quiso hacer Betancourt en su momento y fue entrar a olvidarse y desligarse de lo que era Estados Unidos y empezar a traer a lo que era en verdad el cono sur, a mirar a nuestros semejantes como tal. Y entró a los no alineados. En 1990-94, lo que fue el gobierno de César Gaviria, él trae de por sí lo que fue la presidencia de los no alineados. O sea, era suficiente con que Colombia entrara a los no alineados, pero no. César Gaviria lo trajo la presidencia. Cuando llega el gobierno de Samper se da cuenta de que no sabe para qué va lo que es la política, lo que es esta presidencia. O sea, en este caso se tomó una decisión sin darse cuenta qué efectos, qué consecuencias, qué características o qué o, o cuáles eran los beneficios que traería al interior de la nación. Esto fue totalmente un desfase en lo que fue esta parte, más sumándole que en su momento Samper tenía un proceso por el proceso de Chumil. O sea, en este momento pasa Colombia, lo que fue de 1980 a 1990, Colombia pasa de ser un país que primero no le importaba a Estados Unidos porque simplemente usa una estrategia, que es lo que tiene Estados Unidos con Colombia. Segundo, pasa a ser un país problema. O sea, ya teníamos una serie de cosas en nuestro gobierno con lo que fue la parte de la guerrilla, el narcotráfico, y después pasamos a ser un país amenazante. Y en esto quiso atacar todo lo que le fue la parte hemisférica, el narcotráfico y el terrorismo. Se desbordó a tantos niveles que salió de Colombia. O sea, la política exterior en ese momento mucho más se diezmó. De esta manera todo empieza a tomar como un engranaje, a tomar en cuenta que lo que había hecho el gobierno anterior tenía que venir enlazado con el nuevo gobierno y así sucesivamente, no olvidándose y tratar de mirar en qué parte podía atacar Colombia o el gobierno, no atacar en manera bélica, sino en manera diplomática. ¿Qué aspectos podía tener? Podemos ver cuando eh, los no alineados, el G3, la reunión de los 77, lo que fue el Plan Colombia, lo que fue la política democrática, la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Todas estas fueron políticas exteriores que empezaron a traer hacia Colombia y a beneficiar a ciertos aspectos, el militar, los 5 sectores, perdón, que había manifestado hace un momento. Esto es un pequeño, quizá un poco enredado de lo que es la política exterior, pues por fechas, por cosas de este estilo, pero que en sí han cerrado mucho el margen y lo podemos ver ahora cuando yo decía que tenía que estar muy pendiente de lo que ha pasado anteriormente y lo que venía pasando y lo que pasaba en la historia, lo que pasaba en mi gobierno anterior y en el gobierno que sigue. ¿Por qué? Porque en este caso está lo que es Nicaragua. Nicaragua ha sido un problema para Colombia en cuanto a los límites del archipiélago de San Andrés. Desde Betancourt viene este problema y si le digo mucho más allá, más o menos de 1930 a 1928 también.